Hola a todos, bienvenidos a esta clase de Arduino Módulo 2. Mi nombre es Alejandro Mancilla. En esta clase vamos a ver el manejo del ESP8266 NodeMCU. Vamos a ver primero cuál es la diferencia entre el ESP8266 y el NodeMCU. El ESP8266 es un chip integrado. Este chip tiene integrado la red Wi-Fi, que nos va a permitir conectarnos con acceso a Internet desde cualquier placa de desarrollo que lo tenga integrado. En cambio, el NodeMCU es una placa de desarrollo. El NodeMCU SP8266 tiene integrado la placa de desarrollo del SP8266 y esto nos va a permitir tener una placa con acceso a Internet. No es lo mismo un microcontrolador que una placa de desarrollo. Ojo, eso tenganlo en cuenta. La placa de desarrollo son kits que llevan incorporados un chip que suele llamar SOC. Acá tenemos en pantalla. Dentro de esto tiene el microcontrolador, en este caso que va a ser el NodeMCU. Pueden ver que acá está la arquitectura. En el centro de todo, en el NodeMCU estamos hablando, está el MCU que está integrado al SOC, que está en su módulo que es el SP8266, y todo esto está en el kit de desarrollo. Pueden observar, este es el NodeMCU. Este acá está. Si ustedes lo tienen a mano van a ver que hay una pequeña plaquita dentro de la placa. Ese es el SP8266. Eso está integrado al NodeMCU. Entonces vamos a ver cuál es la instalación primeramente. Les voy a dejar un video adjunto para que vean cómo es la instalación de los controladores para poder programar la placa NodeMCU con nuestra plataforma que es Arduino. Pero es bastante sencillo, así que se los explico acá también. Lo primero que tenemos que hacer es ir al navegador, buscar GitHub, escribimos NodeMCU SP8266. El primer link que nos salga, este es nuestro link que vamos a utilizar. Nos enseña la instalación de los controladores, pero lo que nos interesa, y resumidas cuentas, es solamente este enlace JSON. Ese enlace lo copiamos y lo vamos a colocar, ¿no? Y lo vamos a colocar donde es en nuestras preferencias del Arduino. Colocamos en preferencias y en este apartado, en esta parte, colocamos donde dice gestor de URLs adicionales de tarjetas. Ahí va a encontrar los controladores que necesita para la tarjeta NodeMCU. Y una vez hecho esto, nos vamos a herramientas, a la sección de placas, gestor de placa, y escribimos SP8266 y lo instalamos. Así ya vamos a tener los controladores necesarios para esta placa. Tenemos que identificar también qué versión de NodeMCU tenemos, aunque actualmente ya solo trabajamos con la versión 1.0 en adelante, porque la versión 0.9 ya no hay, es muy raro encontrarlo, pero es importante a la hora de programar, al igual que nosotros poníamos un ejemplo, al igual que nosotros poníamos herramientas, seleccionamos la placa. En el Arduino 1 nos daban estas opciones, pero una vez que ya hemos instalado el NodeMCU nos vamos a tener muchas otras opciones, y la que nos interesa en este caso es el NodeMCU 1.0, que es la versión que estamos utilizando. Entonces, ahora vamos a ver sobre los pines del NodeMCU. Este es un esquema de todos los pines y el manejo que tiene, pero vamos a verlo por partes, como hemos visto en el Arduino 1 anteriormente. Vamos a utilizar la figura de la izquierda, es decir, el NodeMCU, su entrada de carga del programa va a estar abajo, acá, y estas esquinas van a ser la parte donde está el Wi-Fi, así para que nos ubiquemos los pines. Entonces, tenemos 13 pines digitales.
tenemos 13 pines digitales en el nodo MCU. Los 13 pines digitales son GPIO. ¿Qué significa GPIO? Es el puerto general de entrada y salida. De los 13 pines digitales es muy importante recalcar que hay una diferencia. Pueden ver que los pines GPIO tienen una asignatura 0, GPIO 1, GPIO 2 está acá, no está en orden, GPIO 3 está por acá, GPIO 3, GPIO 4 está acá, GPIO 5 está en desorden. Y por ejemplo, GPIO 1 corresponde al pin de 10. Eso hay que tener muy importante a la hora de programar, vamos a verlo por qué. Pero no se olviden que no son correlacionados. De estos pines digitales tenemos que tener en cuenta que hay dos pines reservados que no los vamos a poder utilizar. Estos pines reservados están reservados para la memoria SD, la memoria flash, la memoria donde se carga el programa. Esto está en el SP. Estos pines no debemos conectar ningún sensor, ningún actuador a estos pines porque no va a funcionar. Eso ténganlo muy en cuenta. ¿Cuáles son los pines reservados? Son el GPIO 3 y el GPIO 1, que vendrían a ser el D10 y el D9. No los vamos a poder utilizar. Desde ahora, olvídense de esos pines. Ahora, tenemos otros dos pines que son de comunicación, RX y TX, transmisión y recepción de datos, que generalmente Arduino y todas las placas utilizan eso para su carga de sketch, su carga de programas. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco un módulo Bluetooth en esos pines, va a interferir en mi carga del programa. Entonces, es recomendable que no se conecten ahí. Pueden conectar cualquier tipo de actuadores, o sensores, perdón, pero les recomendamos que no. En caso de que necesiten, háganlo, no hay problema, pero con el respectivo cuidado de no estar interfiriendo en la recepción y transmisión de datos. Tenemos solamente un pin analógico en el Arduino Node MCU SP8266, pero en contraste tenemos 11 pines que son, 9 pines que son permitidos el PWM. Ya hemos visto anteriormente que es el PWM, simula una salida analógica y eso nos va a ayudar a mover motores, servomotores, la luz lo vamos a poder controlar, todo lo que hace los pines analógicos simulados desde pines digitales con pines PWM. Ahí pueden ver los pines que están habilitados para el acceso a PWM. Y las pines de alimentación, el Node MCU solo tiene los pines de alimentación de salida de 3.3 voltios. Pero hay un pin que es, si nosotros lo conectamos por ejemplo a la computadora, el voltaje de ingreso es este pin. Y al Node MCU desde la computadora le entra 5 voltios. Entonces, por ende, el voltaje de salida desde este pin va a ser 5 voltios. Eso si quieren utilizarlo en algún sensor o algo que requiera 5 voltios. Pero en general estos son los pines que tiene y son de 3.3 voltios. Ahora vamos a ver los LEDs que están incluidos en el Node MCU. Hay dos LEDs como pueden ver en la imagen. Y estos LEDs están conectados a un pin específico. Vamos a jugar con estos pines y estos LEDs para prender y apagarlo para ver su funcionamiento. Para no depender de un LED también. Entonces el LED que está en la parte superior está conectado al pin D4, que el D4 vendría a ser el GPIO, hemos visto, GPIO 2. Son distintos, ¿verdad? Vamos a ver en programación cómo afecta esto. Y el LED que está en la parte de abajo, lo más cerca al conector, está conectado al pin D0. También tenemos dos pulsadores. El pulsador del reset actúa como todos los pulsadores de reset de todos los Arduinos. Resetea el programa, el sketch, y vuelve a iniciar. Resetea literalmente todo el Arduino para que vuelva a iniciar el mismo sketch que estaba cargado. El botón de flash en algunos casos se utiliza para cargar programas, pero
el nodo MCU lo hace automáticamente por defecto. Ya está establecido que no va a ser necesario apretar el botón flash mientras se carga un programa. En otras placas es necesario. Placas antiguas, ahora ya es más automatizado. Vamos a empezar a ver los programas. Por falta de tiempo ya escribí unos cuantos programas, entonces vamos a empezar la explicación brevemente. Vamos a empezar con lo que son los LEDs. No, este no. Ya. Vamos a empezar con los LEDs. Primeramente nos vamos a ir a la pantalla donde decía del GPIO. ¿Y cuál es la importancia del GPIO? Ya hemos dicho que los pines, los LEDs del Arduino, uno estaba conectado al D0 y el otro estaba conectado al D4. Entonces vamos a ver a cuáles corresponden. D0 corresponde al GPIO 16 y D4 al GPIO 2. Entonces tenemos dos formas de escribirlo. Por si acaso, LED built-in es una variable específica para decir que se va a utilizar los LEDs que ya están incluidos en el Arduino. Esta variable solo sirve para LEDs que ya están incluidos en el Arduino. Entonces tenemos dos opciones. Podemos escribirlo como nosotros hacíamos. Es decir, escribíamos el número del pin. En el Arduino 1 era el 13, pero en este caso su equivalencia es el GPIO. Hemos dicho que el D0 estaba conectado al pin y el D0 es el pin número 16, el GPIO 16. GPIO 16 equivale a D0. Hacemos lo que ya sabemos, declaramos como salida y encendemos un segundo y lo apagamos un segundo. En los LEDs de la placa funciona a la inversa. Para encenderlo utilizamos low y para apagarlo utilizamos high. Entonces vamos a cargar este programa. Está cargando. Acá tiene una forma de carga diferente. Carga de esta manera. Tenemos que esperar a que cargue el 100%. Una vez cargado, vamos a ver. Acá está. Perdón. Ahí pueden ver que está prendiendo y apagando el LED. Vamos a cambiarlo por D0, que era su equivalente, ¿verdad? La D con mayúscula, 0 con minúscula. Y vamos a ver si es que hace la misma acción. Cargamos el programa. Está cargando el programa. 75%, 91%, 100%, y podemos ver que prende y apaga el LED. Ese era el LED que estaba conectando al pin D0. Si lo ponemos el D4, vamos a ver que se va a prender el otro LED. En este caso se estaba prendiendo el LED más cercano al conector. Ahora se va a empezar a prender el LED que está más cercano a la antena Wi-Fi. Y vamos a ver también lo de la lógica inversa solamente en la cuestión del LED. Vamos a conectar un LED al pin correspondiente, que vendría a ser el D4. Conectamos D4 y podemos ver que mientras se apaga el LED se prende realmente el LED externo.
el LED de la placa es a la lógica inversa. Bien, entonces podemos hacer de cualquiera de las maneras. Podemos utilizar el pin estilo GPIO, que solamente es como el Arduino Uno, colocar el número del pin, el 13, el pin 2, el pin 8, o podemos colocar el pin D y su equivalente, como está en la placa. También vamos a utilizar el pulsador que tenemos. Podemos utilizar el pulsador del botón flash, que ese es el que no se utiliza, está ahí, no lo vamos a utilizar, pero lo podemos utilizar solamente poniendo esta variable que vendría a ser button bulletin. El pin lo vamos a utilizar el pin 2, que era el pin que estaba más cercano a la antena Wi-Fi. El botón está conectado al pin 0. El botón flash está conectado al pin 0. Entonces declaramos el LED como salida, el botón como entrada, y acá un simple programa que vamos a leer el estado del botón y vamos a poner en el LED el estado. Entonces subimos el programa. En este caso voy a desconectar el LED porque es a la lógica inversa. Voy a presionar el pulsador. Perdón, la cámara no sé. Aunque la cámara no está queriendo enfocar. Presionamos. Perdón. Ya, lo vamos a poner acá. Es un poquito complicado manejar la cámara, van a disculpar. Presionamos, soltamos, presionamos, soltamos. Esto es con el pulsador, presiona y lo suelto. Solo podemos utilizar el botón del flash, ya que el botón del reset resetaría el programa y no estaría haciendo ninguna acción que nosotros queramos. Listo. Entonces ahora ya hemos visto el manejo del LED, el manejo del pulsador, y como pueden ver, estos son programas que tranquilamente le ponen al Arduino Uno, ¿verdad? No hay ningún problema. En este momento no se ha utilizado la red Wi-Fi, la conexión Wi-Fi. Es literalmente el manejo de un Arduino. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un último programa viendo el manejo del PWM. Vamos a declarar un LED que va a estar en el pin 5, que equivale, vamos a ver a qué pin equivale el D5. El pin número 5, que sería el GPIO 5, equivale al D1. Entonces vamos a poner que equivale al D1. Y lo vamos a conectar un LED. Lo conectamos un LED, el D1. Listo. Y como pueden ver, va incrementando su valor porque en el programa le hemos puesto que primero va a estar apagado, luego va a estar una luminosidad de 1/4, 1/2, 3/4 y al 100%. Ese es el manejo del PWM. Pueden manejarlo con un force si lo desean, y pueden hacer todo lo que sería en salidas analógicas manejando el PWM. Y por último vamos a ver la conexión a internet. El NodeMCU puede conectarse
como cliente o como servidor. Es una gran ventaja que tiene el NodeMCU, ya que puede ser cliente o puede ser servidor, o puede ser ambos incluso al mismo tiempo. Eso se define en el código del programa. Vamos a ver en este caso, que es uno de los más importantes, vamos a utilizarlo el SP como servidor. Como servidor vamos a manejar la conexión directamente Wi-Fi. Primeramente tenemos que incluir la librería del SP para poder manejar el Wi-Fi. Entonces incluimos su librería y en este caso se está creando dos variables. Uno que va a ser vamos a llamarle usuario, y el otro es la contraseña. Es recomendable no utilizar ñes o signos extraños. Al colocar char asterisco, esto quiere decir un vector, simula un string, pero va a ser vector de un string, o sea, va a dividir cada uno por letra, almacenándolos en una variable. Entonces, lo vamos a dejar como está. Este es usuario y este es contraseña. Tenemos que poner una variable que va a ser, tenemos que definir en qué puerto se va a conectar. El puerto en el que se va a conectar nosotros lo colocamos que es el puerto 80. Lo importante en el NodeMCU para conectarlo al Wi-Fi es el usuario y la contraseña y la línea de código que indica Wi-Fi Begin, iniciar la conexión, donde ahí se pone el usuario y la contraseña, o si quieren directamente aquí le colocan el usuario y acá lo colocan la contraseña. Para evitarse variables pueden hacer eso, pero lo recomendable es manejarlo con variables. Entonces tenemos el usuario y la contraseña. Le estamos diciendo que vamos a ponerlo en el puerto 80. Wi-Fi Server crea un servidor y escucha las conexiones entrantes colocando el puerto en el que va a escuchar esas conexiones. Sí o sí debe tener una variable de tipo numérico que va a ser el puerto. Entonces en el setup iniciamos el monitor serial. Vamos a ver qué es lo que va a transcurrir. Le estoy dando aquí un delay de 10 milisegundos para que no haya ningún choque, ninguna interferencia. Y vamos a prender un LED y apagar un LED. Para eso voy a utilizar el pin 2, que ya estaba un LED integrado ahí, que equivalía al GPIO. Vamos a ver en la tabla. El LED 2, GPIO 2, equivale al D4. Equivale al D4. Y lo vamos a mantener primeramente apagado, el pin, el apagado, ya. Esto es una guía para mí. Estoy imprimiendo en el monitor serial dos espacios en blanco y voy a decir que me estoy conectando a la red Wi-Fi. Y le voy a mandar el nombre de mi red Wi-Fi, que en este caso este es el nombre de mi red Wi-Fi. Como pueden apreciarlo en este momento, me estoy conectando a la red Wi-Fi BW10613. Acá debo poner lo mismo, BW10613. Entonces acá en el monitor serial estoy diciendo me estoy conectando a mi red Wi-Fi y conecto la red Wi-Fi. En un while voy a preguntar el estado de la conexión de la red Wi-Fi. Este estado devuelve el estado de la conexión. ¿Cuáles estados tenemos? Tenemos todos estos estados. Ustedes lo ven con calma. Los que más vamos a manejar es el connected, WL-connected, que es cuando ya se conecta a una red Wi-Fi. El WL-disconnected es cuando se desconecta. Lo demás en alguna ocasión tal vez lo utilice. Entonces pregunto en un while, ¿me he conectado correctamente? Si es distinto de conectado, voy a esperar medio segundo y mientras espero voy a
imprimir puntos, es decir, como un punto de carga. Pueden apreciarlo. Vamos a hacer la prueba. Una vez que haya terminado de conectarse, voy a imprimir una línea en blanco y voy a decir que el Wi-Fi está conectado. Esto verifica que esté conectado. Mientras no se conecte, no va a salir del while y va a seguir imprimiendo puntitos. Como pueden apreciarlo, en un segundo acá está, conectando a la red Wi-Fi, el nombre de mi red Wi-Fi, y mientras no se conecte voy a imprimir puntitos. Una vez que se haya conectado, digo Wi-Fi conectado y estamos acá, Wi-Fi conectado. Luego, ¿qué hacemos? El servidor que hemos puesto acá, que va a ser en el puerto 80, el servidor lo iniciamos. Después de iniciarlo, imprimimos servidor iniciado para verificar que se haya iniciado correctamente y que no haya ningún problema. Y en el monitor serial estoy imprimiendo ingrese desde el navegador web usando la siguiente IP. ¿Esto por qué? Porque ya he utilizado mi NodeMCU como servidor, pero ahora ¿cómo accedo a la URL? En este caso voy a imprimir wifi.local IP. Es la dirección IP local. Es esta va a ser mi dirección URL para ingresar. Es mi página web que va a estar almacenado. Como hacíamos en el Shell Ethernet, almacenábamos en una dirección IP, esta es nuestra IP. Entonces ahí ya está todo mi programa setup. Vamos a ir al loop. En el loop, el Wi-Fi client va a verificar que exista, que el servidor esté disponible. Verifica que le pone la disponibilidad en el Wi-Fi client y pregunta si el cliente, si existe algún cliente, si un cliente está conectado. En este caso, por ejemplo, acá veíamos la carga del Wi-Fi. En este caso no he impreso aún nada porque estoy en la condición. Si existe algún cliente, voy a hacer todo lo que está acá adentro. Si no existe nada, y vuelvo a preguntar. Entonces, una vez que existe algún cliente, ¿cuándo es? Cuando se conecta a la página web. Voy a colocar la URL que hemos copiado, que esa URL es la que hemos impreso de la función wifi.local IP. Es la dirección IP que me está proporcionando. Esta es la página que está en mi servidor. ¿Por qué? Porque yo lo he definido ahí como lo hacíamos con el Shell Ethernet. Entonces, una vez que haya preguntado si mi cliente está disponible, ¿hay una conexión? Sí. Ahorita ya he ingresado a la página web nuevo cliente. Esto lo vamos a explicar en un segundo. Entonces imprimo que hay un nuevo cliente y pregunto si el cliente, si hay un nuevo cliente y está conectado. O sea, si estoy conectado y he ingresado a la página web. Entonces, en el caso de que, digamos, no esté conectado a la red, no me va a permitir el acceso. Vamos a poner en una variable string una petición, que en este caso del cliente voy a hacer read string until. Este va a leer la petición que va a hacer nuestro cliente. Y luego vamos a limpiar el buffer del cliente, borramos los datos. Va a terminar a que todos los datos estén limpios. Vamos a imprimir la petición. En este caso la petición es esta, no hay ninguna petición especial.
Y acá estamos preguntando si en la petición existe LED on o existe LED off. Si existe un LED on, va a prender el LED. Si existe un LED off, va a apagar el LED. Pero, ¿cómo hacemos esas peticiones? En el cliente vamos a escribir una página web. Hemos visto en la shell Ethernet cómo escribíamos una página web con client.println y le mandábamos código HTML. Entonces esto es el encabezado del HTML y este es la página web, donde vamos a hacer dos botones y cuando un botón den clic va a mandar LED on, es la petición, va a mandar todo esto, y si da en el botón de off va a mandar LED off. Luego estamos imprimiendo en el monitor serial respuesta enviada. Entonces acá tenemos respuesta enviada. Vamos a hacer una petición. Estamos en la IP, entonces vamos a mandar en este caso LED on. Como pueden ver, acá está la petición, es LED on, y en el programa preguntábamos si en la petición, que es esta la línea que he hecho la petición, existe index of, existe la palabra LED igual on, que en este caso sí existe, entonces el LED lo vamos a prender. Y si existe LED off, lo vamos a apagar. Vamos a enviar LED off y lo apaga. Vamos a verlo en el nodo MCU si está funcionando. Entonces acá está el LED. Vamos a colocarlo, como hemos dicho que el LED es en sentido inverso, off es prender y on es apagar. Vamos a colocarle on y lo apaga. Vamos a colocarle off y lo prende. Deben tener en cuenta que la petición se hace en esta parte de acá arriba. Es como una URL. Al ponerle on, cambia la URL. Al ponerle off, lo prende. Y ahora, ¿cómo podemos, por ejemplo, saber en qué estado está nuestro LED? Podemos agregarle un poco de programación. Podemos poner cuando lo prenda. Vamos a declarar una variable int valor que va a ser igual a low en este caso. Low con mayúscula. Y si lo prende, valor va a ser igual a high. Y si lo apaga, valor va a ser igual a low. Y en el programa vamos a colocar el estado del LED debajo del texto test SP8266, que ese texto está acá. Vamos a copiar, vamos a pegar, pero antes vamos a hacer una pregunta, una condición. Si valor es igual a high, entonces voy a hacer alguna acción. Pero si valor es igual a low, voy a hacer otra acción. Y ahora, ¿qué acción voy a hacer? Esta línea que hemos copiado, vamos a ponerla aquí. Con un H2, vamos a alinear al centro y voy a decir, en este caso está prendido. El LED está prendido. Y lo mismo para el valor low, pero en este caso el LED está apagado. Vamos a cargar esto en nuestro nodo MCU. Así podemos, por ejemplo, un poco con el código jugar y ver el valor de nuestro LED o el valor de nuestros sensores. ¿Cómo vemos el valor de nuestro sensor? En una variable leemos el sensor y lo enviamos. Le enviamos en una escritura y listo. Entonces ya está cargando. Está al 84%, 92%, 100%, listo. Vamos a ver el monitor serial conectándose a la red Wi-Fi. Está esperando que se conecte. Wi-Fi conectado, servidor iniciado. El puerto que vamos a utilizar es este. Iniciamos
y en este caso nos dice que el LED está apagado. Lo prendemos, el LED está prendido. Lo apagamos, el LED está apagado. Y así pueden ir jugando, pueden poner una imagen, pueden poner todo lo que quieran. Ya es un poco de programación HTML. Pero esto no solo nos sirve para una computadora local. Vamos a ver la prueba con todas las redes que están conectados al Wi-Fi. En este caso, vamos a hacer la prueba con el teléfono celular que está acá. Vamos a entrar a la URL y podemos ver que entra a la misma dirección IP, a la misma página web. Y de igual manera podemos hacer la prueba. Vamos a agrandarlo un poco. Vamos a poner ahorita está apagado, LED on, LED está prendido, LED off, LED está apagado. Y igual va a hacer las acciones con el Node MCU. Vamos a colocarlo ahí, vamos a ponerle, lo apaga y lo prende. Y bien, con eso terminaríamos esta clase. Espero que hayan comprendido bien el manejo del Node MCU y puedan hacer sus proyectos, ya que es como trabajar con un Arduino más. Y eso es todo por este video.